Capítulo 621. De repente, Potemkin se quitó la toalla caliente que le cubría la cabeza y empezó a toser violentamente. Había contraído una fiebre fuerte en Iasi y recientemente había dejado de ocuparse casi en persona de sus deberes oficiales, pero ahora se obligó a sentarse a la mesa y cogió una pluma con manos temblorosas. Como canciller de facto y ministro de Defensa de Rusia, reconoció inmediatamente lo que Stanislao II pretendía hacer. Durante los últimos 2 años, Polonia ha estado consolidando su estado, resolviendo gradualmente los conflictos étnicos y las facciones políticas anteriores. Hace unos meses, promulgó una constitución que fortaleció aún más su poder nacional. Si se permitiera a Polonia seguir desarrollándose, en no más de 5 años a Rusia le resultaría muy difícil dominar a Polonia. Por eso, desde hacía medio año, estaba reuniendo tropas y preparándose para declarar la guerra a Polonia. Mientras tanto, el rey de Polonia estaba persuadiendo al zar para que utilizara tropas contra el sur, en el Imperio Otomano, y Polonia incluso se estaba preparando para enviar tropas para ayudar. Si el zar realmente aceptara, entonces el foco militar de Rusia se centraría durante mucho tiempo en la península balcánica. Al mismo tiempo, como aliado que había luchado junto a Rusia, Polonia haría más difícil para este país encontrar un pretexto para actuar contra ella en el futuro. Esto perturbaría gravemente los planes estratégicos de Rusia. Por supuesto, Stanislao II no tenía ni de lejos una estrategia política tan formidable, y todo fue inventado por Zubov, que conocía bien los planes estratégicos de Rusia. Además, Potemkin, además de los problemas a nivel nacional, también sentía una aversión personal por Stanislao II. Aunque hacía tiempo que había dejado de ser el asistente de alcoba de Catalina II, seguía a cargo de su harén. Cualquier amante del zar necesitaba su aprobación para asumir el cargo con seguridad. Antes, al polaco solo le parecía bien que cantara para el zar, pero ahora se atrevió a subirse a la cama del zar sin su permiso. Esto fue un desafío directo a su autoridad y tuvo que ser castigado. Más de una hora después, Potemkin terminó laboriosamente de escribir 2 cartas, se las entregó a su confidente, Popov, y le dio instrucciones cuidadosas. La primera carta era para Zubov, y le ordenaba que consiguiera que una joven sedujera a Stanislao II y que organizara una escena donde el zar presenciara su intimidad. No importaba si el polaco caía en la trampa o no, siempre y cuando la mujer pudiera besarlo en el momento oportuno y luego declararle al zar que su afecto era mutuo. Con el control de Potemkin y Zubov sobre el Palacio de Invierno, no sería difícil que los sirvientes que rodeaban a Stanislao II confirmaran este asunto. La otra carta era para el general Mikhail Kajovsky, ordenándole acelerar los preparativos de guerra, asegurando la preparación para atacar Polonia a finales de año. Después de que Popov se fue, Potemkin comenzó a toser violentamente otra vez, y con sangre fresca saliendo de su nariz, casi la mitad de las sábanas se pusieron rojas. Varios sirvientes se apresuraron a ayudarlo, pero descubrieron que ya se había desmayado. Polonia Oriental, ciudad de Targovica. Francisco Branicki y Gosakowski, junto con más de una docena de nobles conservadores polacos, salieron de la propiedad del conde Potocki uno por uno, cada uno con una expresión solemne. En la reunión a la que acababan de asistir, acordaron por unanimidad reunir en secreto un ejército leal a ellos y pidieron colectivamente a Rusia que interviniera en los asuntos de Polonia. Si no hubiera sido por el recordatorio de Joseph, los polacos nunca habrían imaginado que no sería el pueblo eslavo polaco el que traicionaría a su país al convocar a los invasores rusos, sino más bien estos nobles de sangre pura de ascendencia polaca y lituana con una larga herencia familiar. Desde el momento en que se promulgó la Constitución polaca, ya habían albergado descontento. La nueva constitución les privó de su poder de veto y prohibió estrictamente el soborno político, considerando tanto ofrecer como aceptar sobornos como delitos graves. Anteriormente, el soborno podía llevarse a cabo abiertamente. Los rusos o prusianos, para promover sus propios fines políticos, solían gastar decenas o incluso cientos de miles de zlotis para comprar sus votos. Con la promulgación de la Constitución, ya no podían ganar esa cantidad de dinero. En el período posterior, el Parlamento polaco abolió sucesivamente los privilegios de los nobles, como la ejecución de siervos, el reclutamiento de soldados rasos y los impuestos a las actividades comerciales dentro de sus territorios, alegando que violaban el principio de inocuidad.
Las familias conservadoras enojadas, encabezadas por Potocki, decidieron entonces utilizar el poder de Rusia para abolir la Constitución. Esta fue la infame organización traidora de la historia de Polonia, la Confederación Targoica. Sin embargo, por consejo de Joseph, el príncipe Poniatowski ya había eliminado cláusulas radicales de la Constitución como la abolición completa de la servidumbre y el aumento de los diezmos a la nobleza para fortalecer el ejército, lo que retrasó la formación de la Confederación de Targoica en más de medio año en comparación con la historia. Ese medio año extra le dio a Polonia el tiempo de preparación que tanto necesitaba. Al regresar a casa, Branicki inmediatamente reunió a los miembros de su familia para comenzar a prepararse para la rebelión. Sin embargo, justo cuando llamaban en secreto a su antigua caballería privada y contactaban con fuerzas militares locales estrechamente aliadas, agentes del Comité de Libertad y Seguridad arrestaron a 6 miembros clave de la familia Branicki. Gracias a la vigilancia realizada durante más de un año, los servicios secretos polacos consiguieron pruebas suficientes y, una semana después, la Fiscalía polaca procesó a estos 6 individuos por organizar un levantamiento. Al mismo tiempo, la familia Potocki, la familia Ankowicz, la familia Zawiałow y el arzobispo Masaerski, junto con muchos otros de la Confederación Targowica, fueron purgados por el Departamento de Inteligencia. El Tribunal Supremo polaco estaba tan ocupado como hormigas moviéndose bajo una fuerte lluvia, con más de 70 acusaciones sobre la mesa. Por supuesto, algunos miembros de la Confederación Targowica fueron extremadamente cautelosos, lo que hizo imposible que el Comité de Libertad y Seguridad obtuviera evidencia real de sus crímenes. Por ejemplo, varios miembros de la familia Reuski, después del incidente, se refugiaron inmediatamente en sus propiedades en el norte de Ucrania, pero aún así intentaron establecer contacto con Rusia. Medio mes después, 3 fervientes seguidores de la Confederación de Abogados se infiltraron en la casa de los Reuski y mataron a todos los miembros de la familia Reuski antes de suicidarse envenenándose. De este modo, la Confederación Targowica, una de las mayores amenazas para Polonia, fue casi completamente exterminada. Sin embargo, una mañana, 2 miembros de la familia Potocki desaparecieron sin dejar rastro mientras eran trasladados desde la prisión de Varsovia al Tribunal Supremo de Polonia para su juicio, secuestrados por un grupo de matones armados. En el lado oeste de la ciudad de Varsovia, dentro de la embajada británica en Polonia, Stanislaw Potocki, pálido, hizo una profunda reverencia al embajador británico, Daniel Jason, y dijo con una sensación de evasión: «Gracias por su ayuda, la familia Potocki recordará por siempre su amabilidad». Jason les entregó una taza de té a él y a su hijo menor. Con expresión afligida, dijo: «No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se desata una persecución política. Su familia ha heredado la gloria suprema, pero ahora está siendo acusada injustamente por un grupo de personas despreciables». Capítulo 622. Necesitaré unos minutos más para terminar de codificar. Lo siento mucho. Utilizar Polonia para alinear los intereses de Prusia ya era el plan estratégico establecido de Inglaterra, por lo que Jason, después de que un gran número de nobles conservadores fueran arrestados recientemente, inmediatamente se dio cuenta de que estas personas eran de gran utilidad. De esta manera, estableció contacto con oficiales prusianos en el ejército polaco. Como Polonia había estado imitando los sistemas militares prusianos durante mucho tiempo, su ejército tenía un gran número de oficiales de ascendencia prusiana. Bajo la orquestación de Jason, estos oficiales prusianos cambiaron a los soldados que escoltaban a Potocki, coordinándose con espías británicos para completar esta operación de captura de prisioneros. Potocki apretó los dientes y dijo: «Deben ser esa gente del Partido Patriótico y Poniatowski. Quieren controlar el Congreso y han encarcelado a todos los nobles que no se someten. Esto es un crimen, es traición». Jason asintió con un tono solemne. «Pero estos traidores han tomado el control del Congreso e incluso comandan el ejército». «No, todavía quedan en el ejército fieles a la tradición y la fe», dijo Potocki. «Además, estamos seguros de que Rusia no se quedará de brazos cruzados mientras se altera el orden de Polonia». El interés de Jason se despertó y rápidamente preguntó: «¿A qué ejército te refieres?». «Ya nos hemos puesto en contacto con algunos oficiales. Si alguien pudiera levantarse y llamarlos, seguramente responderían». «¿Cuántos?». «Al menos 2 o 3 mil soldados». «Parece que aún hay esperanza». Los ojos de Jason brillaron con diversión.
En cuanto a Rusia, haré arreglos para que te reúnas en secreto con el zar. París. Un elegante y lujoso carruaje modelo GEM 7L, escoltado por guardias, avanzó suavemente sobre vías de madera hacia Notre Dame. Este fue el último modelo lanzado por la compañía de carruajes GEM, equipado con modos de rueda conmutables que le permitían circular cómodamente tanto por carreteras normales como por vías de madera. Por lo tanto, a pesar de su elevado precio de más de 3.000 francos, seguía teniendo una gran demanda. Para conseguir uno en un mes, había que pagar al menos 4.000 francos. Dentro del carruaje, Joseph hojeaba distraídamente el informe sobre el cultivo de remolacha azucarera presentado por el ministro de Agricultura, perdido en sus pensamientos. Hasta el momento, Francia ha plantado más de 8.500 acres de remolacha azucarera en la región al norte de Valois, lo que ya es una escala considerable, pero en los 2 últimos meses, la superficie de cultivo de remolacha azucarera prácticamente no ha aumentado. Benio seguía haciendo todo lo posible por promocionarlo, pero los agricultores mostraban instintivamente escépticos ante las novedades. Preferían cultivar trigo, que les llenaba el estómago, y la aceptación de las patatas también estaba mejorando. Esto ocurrió incluso con el gobierno proporcionando exenciones impositivas y la empresa de consultoría de servicios agrícolas ofreciendo préstamos. De lo contrario, alcanzar incluso 8.000 acres habría sido difícil. Y Joseph sabía bien que otros países estaban esperando que el gobierno francés sofocara los disturbios, pero, en realidad, el ejército expedicionario francés estaba allí simplemente para entregar equipo. La región del Mar Caribe pronto se vería abrumada por el movimiento abolicionista y la producción de azúcar caería exponencialmente. Históricamente, durante el levantamiento de esclavos en Santo Domingo, la producción de azúcar se había desplomado directamente de 80 millones de libras a menos de 4 millones de libras. El Caribe abastecía a Europa con el 85% de su azúcar, lo que significaba que, en poco tiempo, Europa se enfrentaría a una escasez de azúcar. Sin embargo, depender de poco más de 80 millones de acres de remolacha azucarera estaba lejos de ser suficiente para abastecer a Francia, y mucho menos para exportarla con fines de lucro. Sin embargo, no era viable obligar a los agricultores franceses a punta de pistola a cambiar al cultivo de remolacha azucarera. Por lo tanto, Joseph pensó en el mayor terrateniente de Francia, la Iglesia Católica. La Iglesia poseía más del 10% de las tierras cultivables de Francia. Si lograba persuadirla para que destinara tierras al cultivo de remolacha azucarera, podría alcanzar la escala que Joseph preveía, entre 40.000 y 60.000 acres. Históricamente, Napoleón había cultivado alrededor de 30.000 acres de remolacha azucarera a principios del siglo XIX, apenas lo suficiente para abastecer el mercado de azúcar en Europa occidental. Sin embargo, Napoleón tuvo que competir con la rentable caña de azúcar del Caribe y solo podía permitirse subsidios elevados, por lo que mantuvo el cultivo durante poco más de una década antes de reducir significativamente el mismo. Ahora, Joseph estaba seguro de que la remolacha azucarera podía ser rentable, así que, naturalmente, cuanto más, mejor. También quería probar el nuevo carruaje que había mencionado, por lo que se dirigió a Notre Dame de París para discutir el asunto con el arzobispo de Beaumont. 40 minutos después, el lujoso carruaje de color gris plateado se detuvo gradualmente al borde de la plaza frente a Notre Dame. Joseph miró por la ventanilla del carruaje y vio que la zona frente a la iglesia estaba abarrotada de gente. El carruaje ni siquiera cabía en la plaza. Se giró para mirar a Eman y le preguntó, ¿hay una misa importante hoy? Eman reflexionó un momento y respondió, Su Alteza, hoy parece ser el día de San Valentín. Probablemente estas personas estén aquí para apoderarse del primer talismán del amor verdadero otorgado por Jesús. Joseph se llevó la mano a la frente de inmediato, pues había olvidado por completo que hoy era 14 de febrero. La carrera por el primer amuleto del amor verdadero fue en realidad idea suya, inspirada en el famoso evento futuro de agarrar el primer incienso. Gracias a la profunda influencia del catolicismo en esa época, el resultado de su plan fue sorprendentemente bueno. Con la promoción de que el destinatario del primer amuleto del amor verdadero recibirá la bendición de Jesús, el evento del año pasado en Notre Dame recaudó por primera vez la friolera de 190.000 francos. De esta cantidad, solo la aportación subasta, en realidad de la señorita de Goley, de la familia Vizconde, para obtener el primer amuleto del amor verdadero, ascendió a 45.000 francos. Y el evento de este año pareció ser incluso más animado que el anterior.
Sin otra opción, Joseph se dirigió a la puerta trasera de Notre Dame y entró por un pasadizo especial. El sacerdote que acudió a saludarlo dudó al enterarse de que el príncipe heredero quería ver al arzobispo Beaumont. Joseph recordó entonces que el arzobispo probablemente presidía el evento de otorgamiento del primer talismán del amor verdadero, así que le dijo al sacerdote: «No se preocupe, no moleste al arzobispo. Esperaré un rato. No arruinaría el evento más rentable del año para nadie». El sacerdote hizo una rápida reverencia en agradecimiento, y Joseph entró tranquilamente en Notre Dame. Con la multitud concentrada en la entrada principal, el interior de la iglesia estaba relativamente vacío. Después de caminar un rato, Joseph, sintiéndose un poco aburrido, se sentó en un banco en una sala de oración, tomó casualmente una Biblia y comenzó a leerla como si fuera una novela. En la plaza de Notre Dame, el arzobispo Beaumont se paró en una plataforma alta, extendió los brazos y recitó oraciones, luego exclamó con entusiasmo: «Ahora, sintamos la bendición de Jesús». El conservadurismo, en diferentes contextos o períodos históricos, tiene significados diversos, pero posee una esencia similar. Una filosofía política que enfatiza los valores existentes o el statu quo. El conservadurismo suele contrastarse con el radicalismo, no con el progresismo. No se opone al cambio, sino a los cambios radicales, prefiriendo enfoques más seguros. Durante la modernización económica en las naciones democráticas occidentales, las ideologías conservadoras abarcan principalmente la negación, la resistencia o la oposición a la industrialización y la mercantilización de la economía, y ocasionalmente, dimensiones políticas e ideológicas, a veces militares. Capítulo 623. En un instante todo quedó en silencio en la plaza de Notre Dame de París. Las mujeres que originalmente planeaban pujar por el primer cupón se quedaron atónitas al instante. ¿Quién es? Claramente no está siguiendo las reglas. Normalmente, todos subían la oferta en 1000 o 2000, o 2 o 3000 francos, llevando gradualmente el ambiente a un clímax. Al final, unas cuantas jovencitas adineradas, ninguna dispuesta a ceder, se ponía colorada en la competencia, y una, en un momento de intensa excitación, anunciaba un precio escandalosamente alto, aplastando a todas las contrincantes. Pero en ese momento alguien intervino añadiendo más de 30.000, disparando el precio hasta la espantosa altura de 40.000 francos. En la plaza, todos estiraron el cuello para mirar hacia dónde se habían ofrecido los 40.000 francos. La mayoría solo veía un vestido largo de encaje blanco y negro, mientras que quienes estaban más cerca veían el hermoso rostro de la dueña del vestido, que les hacía olvidarse de respirar. El arzobispo Beaumont vio que la multitud se había enfriado y desesperadamente hizo una señal al sacerdote encargado de conducir la subasta. Este último se aclaró rápidamente la garganta, hizo la señal de la cruz y se dirigió a la multitud. Oh, la devoción de esta joven le ha permitido disfrutar de la gloria del Señor. Ahora bien, ¿quién más desea mostrar su fe y su alma puras a Jesús? Aún así, nadie habló. De hecho, todavía había allí algunas señoritas nobles que podían permitirse 40.000 francos, pero todas dudaron. El ímpetu con el que Camelia había elevado su puja hacía un momento demostraba claramente que estaba decidida de ganar a toda costa. Si alguien hiciera una puja, podría añadir otros 10 o 20.000 francos. Entonces, ¿deberían continuar o no? Si continuaban, el precio sería exorbitante. Si no, no parecería que ella los superaba. Así que era mejor fingir que no les interesaba pujar y dárselo. De hecho, Camelia, bastante ingenua, no había pensado en usar estrategias de puja. Había oído que el cupón del primer amor era muy efectivo. El año pasado, la señorita de Voley, quien lo ganó, recibió una propuesta de matrimonio de su amado, mientras que antes de eso, el caballero no parecía muy interesado en ella. Así, para conquistar al príncipe heredero, decidió comprar este cupón de amor. Sí, nunca había participado en una subasta, considerándolo simplemente una compra a la iglesia, y basándose en el precio final del año pasado, de poco más de 40.000 francos, simplemente anunció el precio. Ella no esperaba tener el efecto no deseado de sorprender a todo el mundo. El sacerdote que organizaba la subasta intentó persuadirlos de varias maneras, hablando sin parar durante 2 o 3 minutos, pero aún así nadie se unió a la puja. El arzobispo Beaumont sintió una punzada de dolor. Se había esforzado mucho en promocionar el evento de San Valentín, pensando que el cupón del primer amor se subastaría por un precio exorbitante, pero inesperadamente, se quedó 5.000 francos por debajo del año pasado.
El sacerdote en el escenario no pudo demorarse más y finalmente anunció en voz alta que Camellia recibiría la bendición del Señor. El arzobispo Beaumont, con rostro sombrío, presentó un cupón de amor bellamente elaborado, luego roció agua bendita sobre él, dijo una oración y se lo entregó solemnemente a Camellia. Se había establecido el primer cupón de amor, y la gente se agolpaba hacia las puertas de la iglesia. Allí, más de una docena de sacerdotes vendían cupones de amor. Las damas que no consiguieron el primero aún podían comprar uno un poco menos efectivo. El más barato costaba solo 5 céntimos. Uno bendecido personalmente por el arzobispo por 3 francos, y el rociado con agua bendita por 7 francos. Camellia, por otro lado, estaba tan emocionada que su cara estaba sonrojada, agarrando el cupón de amor y lista para encontrar un lugar apartado en la iglesia. Según la publicidad de la iglesia, todo lo que necesitaba hacer era escribir el nombre del príncipe heredero en el cupón, y Jesús haría que se enamorara de ella. Sin embargo, al salir de la multitud y llegar al pasillo de la iglesia, se topó de frente con 2 nobles jóvenes. La de la falda abullonada rosa intenso era la que había ofrecido 7.000 francos por un cupón de amor justo antes. Las 2 nobles jóvenes miraron a Camellia con codicia. Ella giró sobre sus talones, con la intención de esquivarlas. Pero entonces escuchó la voz aguda y cortante de Puffskirt. ¡Qué ridículo! Una chica salvaje de Austria, sin siquiera un título nobiliario, tiene el descaro de venir a Notre Dame de París a comprar el cupón del primer amor. No creas que desconocemos tus viles pensamientos. ¿Sueñas que con solo este cupón, Jesús te bendecirá con el favor del príncipe heredero, eh? Sigue soñando. Su compañero, con el rostro lleno de enemistad compartida, resopló y dijo. Así es. Incluso con el cupón del primer amor, Su Alteza Real nunca te querrá, solo te encontrará repugnante. Camellia inmediatamente bajó la cabeza, queriendo nerviosamente escaparse rápidamente. Pero al ver su debilidad, Puffskirt se volvió aún más agresivo, bloqueándole el paso con una mano extendida. 40.000 francos, ¿eh? Para ti debe ser una suma enorme, qué pena desperdiciarla. Déjame decirte que solo alguien de noble cuna como yo tiene la oportunidad de despertar el interés del príncipe. No necesitamos ningún cupón que nos ayude. Hoy se sintió humillada por la oferta de 40.000 francos de Camellia, o al menos así lo percibió ella. Al mismo tiempo, admiraba al príncipe heredero y competía por el cupón de amor simplemente para ganarse su favor, y en el palacio de Versalles corrían rumores de que Camellia deseaba convertirse en su amante. Esto la enfureció y la envidió a la vez. ¿Cómo puedes ser así? Balbució Camellia angustiada, con lágrimas en los ojos. Puffskirt señaló a Camellia y dijo con una leve risa a su compañera. Mírala, jugando a la lástima, actuando como si la hubiéramos maltratado. Apuesto a que así es como capta la atención del príncipe delante de él, con estos trucos. Capítulo 624. TSK, deja de llorar, puta austríaca. Te digo que no te atrevas a escribir el nombre del príncipe heredero en este cupón, ¿me oyes? Ambos se burlaban cruelmente el uno del otro. Esto también era costumbre entre la nobleza del Palacio de Versalles, quienes, considerándose de alta cuna, menospreciaban especialmente a quienes no tenían títulos nobiliarios, sobre todo si eran de Austria. Además, la persona a la que menospreciaban era muy hermosa y tuvo la oportunidad de acercarse a Su Alteza Real el príncipe heredero. Hoy, incluso los avergonzó públicamente, así que en ese momento solo querían humillarla a fondo para desahogar su ira. Pero Camellia solo pudo inclinar la cabeza en señal de dolor y secarse las lágrimas. ¿Estás yendo demasiado lejos? Justo en ese momento, Perna, con un cupón de 7 francos en la mano, pasó por el otro extremo del pasillo. Creyó oír una voz familiar, retrocedió unos pasos y giró la cabeza hacia el lugar rodeado de más de una docena de curiosos. ¿Camellia? Ella vio el cabello dorado ligeramente rizado y no pudo evitar fruncir el ceño levemente, luego caminó rápidamente. Hay al menos 100 sirvientes como tú cerca del príncipe heredero. Solo que te engañas creyendo que puedes. Falda abullonada decía esto cuando vio a una mujer alta con un vestido verde oscuro interponerse entre ella y Camellia. Inmediatamente se molestó. Maldita sea, quítate de mi camino. Sin embargo, cuando vio que esa persona era Perna, nerviosamente dio medio paso atrás. Señorita Perna.
Aunque Perna era de una nobleza menor, se rumoreaba en el Palacio de Versalles que era la amante principal del príncipe heredero. Su Alteza Real la valoraba mucho e incluso la llevó al campo de batalla. Perna miró a Camellia, que lloraba a mares, y le dijo fríamente a falda abullonada. Señorita Herriot, ¿qué está haciendo? Señorita Perna, solo le estaba recordando a este miserable de baja cuna que no albergue sentimientos delirantes por su Alteza Real. Perna, al ver el cupón de amor en la mano de Camellia, comprendió de inmediato la situación. Acababa de presenciar también su extravagante generosidad. Aunque Camellia era su rival en el amor, no podía quedarse de brazos cruzados en semejante situación. Después de todo, ella era alguien que se había endurecido en un campamento militar y había visto grandes acontecimientos, así que se volvió hacia la señorita Herriot y le dijo fríamente. Quizás pueda encomendarla a su Alteza y decirle que hoy, alguien bloqueó públicamente a su doncella, avergonzando sus orígenes y pidiéndole que se mantuviera alejada de usted. No, por favor, no hagas eso, espetó Herriot presa del pánico, sacudiendo la cabeza vigorosamente. No quise decir. Ella miró a Perna y, al verla impasible, se mordió el labio e inclinó la cabeza hacia Camellia. Pido disculpas por lo que acabo de decir, por favor perdóname. Las lágrimas de la criada inmediatamente fluyeron aún más violentamente. Perna le dio una suave palmadita en la espalda y le dijo a Herriot. Espero que una situación así no se repita. Una vez que las dos nobles se fueron en desorden, Perna llegó a Camellia, que todavía lloraba amargamente, a través de la multitud de espectadores y, al verla continuar sollozando, giró de mala gana hacia la iglesia y abrió la puerta de una sala de oración al azar. Estaba tan concentrada en la criada que no se dio cuenta de que había unos cuantos guardias vestidos de civil junto a la puerta de la sala de oración. Los guardias, sin embargo, estaban muy familiarizados con ella y Camellia, pensando que el príncipe heredero los había invitado y, por lo tanto, los había dejado entrar. Perna hizo que su rival se sentara en un banco, usó un pañuelo para secarle las lágrimas y la consoló. Solo están celosos de ti. Eres más hermosa que todas y recibiste el primer cupón de amor. No hables de ellos. Hasta yo te tengo un poco de envidia. Ya sabes, la envidia puede volver a la gente estúpida. De repente, Camellia se abrazó la cintura y sollozó. Gracias, señorita Perna. Si no fuera por su apariencia, no sabría qué hacer. Bajó la cabeza de nuevo. Pero también tienen razón. Soy de baja cuna y no debería tener pensamientos irrealistas sobre su Alteza. En ese momento, en la última fila de bancos de la pequeña sala de oración, una persona que estaba profundamente dormida fue despertada por su voz. La persona se quitó la Biblia que le cubría el rostro y se frotó los ojos soñolientos. Era Joseph. En verdad, la Biblia era demasiado soporífera, y como se había quedado despierto hasta tarde la noche anterior leyendo informes del Mar Caribe, se había quedado dormido por completo. Estaba a punto de preguntarle al sacerdote si el evento del día de San Valentín había terminado, pero de repente recordó que justo ahora se había escuchado una voz de niña. Asomó la cabeza por encima del respaldo del banco y vio a Perna y Camellia sentadas en la primera fila, inclinadas hacia atrás, alejándose de él. Joseph levantó la mano para saludarlos, pero escuchó a Perna decir, no deberían pensar así. Todos tienen derecho a buscar su propio amor, especialmente una chica tan hermosa y adorable como tú. Joseph dudó por un momento, sintiendo que pensarían que estaba escuchando a escondidas, por lo que lentamente se volvió a recostar en el banco. Gracias por su consuelo, Camellia respiró profundamente, como con gran resolución, y le entregó a Perna el cupón de amor. Señorita Perna, sé que a usted también le gusta su Alteza, y es usted quien realmente lo merece. Este cupón de amor es para ti y puede que te traiga el amor que esperas. Perna, sorprendida al ver el costoso cupón de amor, lo apartó rápidamente. ¿Cómo podría aceptarlo? Es demasiado valioso. Además, deberías aferrarte a tu propio amor. Siento que su Alteza no te rechazaría. Joseph se quedó asombrado al darse cuenta de que había escuchado algo que no debía. Camellia estaba visiblemente sorprendida. Pero, señorita Perna, ¿no me guarda rencor por intentar quitarle a su Alteza? ¿Tomar? Perna suspiró, ¿cómo podría su Alteza pertenecerme de todos modos? Miró a la criada con una sonrisa resignada. Como sabes, la esposa de su Alteza solo puede ser una princesa. Incluso si yo estuviera en su corazón, en el mejor de los casos, solo podría ser su amante. Su Alteza es tan excepcional, tan encantador.
Ya es una bendición de Jesús poder estar a su lado, ¿cómo podría aspirar a tenerlo solo para mí? Camellia dudó un buen rato, finalmente levantó la vista y dijo: Entonces, ¿yo también puedo? Es tu derecho, asintió Perna, si le agradas a su Alteza, entonces deberías estar a su lado, cuidándolo, brindándole alegría y paz. Por supuesto, esto puede parecerte injusto, pero debemos soportar algo por amor. Mira, nuestros destinos son tan similares, ambos atraídos por un alma perfecta, dispuestos a darlo todo por ella. Perna no sabía por qué le decía todo esto a Camellia. Tal vez era porque las emociones en su corazón habían estado reprimidas por mucho tiempo, y Camellia era quien mejor podía entender esos sentimientos. Camellia se levantó e hizo una reverencia a Perna. Eres realmente, demasiado amable. Por fin entiendo por qué Su Alteza no puede dejarte. Joseph sintió como si su cerebro se estuviera derrumbando. ¿Eran todas las muchachas de esta época tan magnánimas? Si esto ocurriera en ese imperio oriental, al menos daría lugar a docenas de capítulos de drama cortesano, y allí estaban ellos, hablando tan pacíficamente sobre tales asuntos. Ah, no, eso no es correcto, la persona de la que estaban hablando era él mismo. Estas chicas eran demasiado. De repente Joseph se quedó paralizado, siempre había pensado inconscientemente en ellas como niñas pequeñas, pero en realidad, Perna ya tenía 19 años y Camellia estaba a punto de cumplir 18. Y él mismo tenía ya 17 años este año, pronto sería un adulto. Subconscientemente miró los músculos de su brazo, incluso si algo se desarrollara entre ellos, sería bastante normal. El tiempo vuela, ya no todos son niños. De alguna manera, Joseph de repente se preguntó: si tuviera que elegir entre Perna y Camellia, ¿a quién elegiría? Ambas eran bellezas de primer nivel, con personalidades gentiles y agradables, y ambas eran muy buenas con él. Ah, realmente es una elección difícil. Capítulo 625. Después de un rato, una sonrisa finalmente reapareció en el rostro de Camellia. Ella unió cariñosamente el brazo de Perna, y las dos salieron juntas de la pequeña sala de oración, habiéndose convertido en las hermanas más confiadas. Joseph levantó cuidadosamente la cabeza para confirmar que las siluetas de las dos jóvenes habían desaparecido, y luego se puso de pie, pensando para sí mismo que no era de extrañar que ambas hubieran pedido permiso ayer. Resultó que estaban allí para asistir a la actividad religiosa por el día de San Valentín. Se frotó los muslos entumecidos, recordando la conversación que acababan de tener. De hecho, se sentía muy complacido. Perna era gentil e inteligente, Camellia era dulce y linda, pero con su estatus actual, ¿de verdad las quería como amantes? ¿Le costó adaptarse a los valores del siglo XVIII y dejó escapar un suspiro? Mientras reflexionaba, el sacerdote que estaba en la puerta entró con una reverencia. Su Alteza, la ceremonia ha concluido. ¿Quiere que invite al arzobispo Beaumont? Oh, gracias por la molestia. 10 minutos después, en la sala de recepción del segundo piso de Notre Dame de París, Beaumont y varios sacerdotes de alto rango saludaron respetuosamente a Joseph con una sonrisa. Su Alteza, ¿también está aquí para asistir a la celebración del día de San Valentín? Joseph pensó que este plan comercial era obra suya, ¿por qué vendría de darles dinero? Pero asintió y dijo: ah, sí, esta también es una oportunidad para ser vigilado por Jesús, ciertamente no la desaprovecharía. Eres verdaderamente devoto. Beaumont inmediatamente hizo la señal de la cruz. Que Jesús te bendiga. Joseph se sentó en una silla y fue directo al grano. Arzobispo Beaumont, tengo una muy buena oportunidad de negocio y espero cooperar con la iglesia. Beaumont mostró inmediatamente una mirada interesada, inclinándose hacia adelante. Su Alteza siempre tiene en mente a la iglesia, posee el alma más devota de la tierra. Oh, ¿a qué oportunidad de negocio se refiere? La última vez que el príncipe heredero sugirió que la iglesia vendiera indulgencias mejoradas, estas se habían convertido en uno de los principales ingresos de la iglesia francesa. Esperaba con ilusión otro buen negocio similar. Joseph asintió con una sonrisa. Arzobispo, debe estar bastante familiarizado con la remolacha azucarera, ¿verdad? La iglesia también participó en la iniciativa de promover el cultivo de remolacha azucarera, por lo que Beaumont naturalmente necesitaba tener conocimientos sobre esta planta. Sí, Su Alteza, incluso he plantado personalmente las remolachas azucareras del señor Achard. Joseph también se acercó más. Entonces, ¿has oído hablar de la situación en el Mar Caribe? ¿Te refieres a la violencia de los negros?
Exactamente. Es previsible que, dentro de poco, Santo Domingo tenga dificultades para abastecernos de azúcar, dijo Joseph. Y la remolacha azucarera se convertirá en la fuente más importante de azúcar en el futuro. Espero que la iglesia pueda ayudarme a ampliar la superficie de cultivo de remolacha azucarera. Beaumont asintió vigorosamente. Su Alteza, la iglesia ha estado esforzándose mucho para persuadir a los agricultores para que cambien al cultivo de remolacha azucarera. Joseph lo miró y dijo: no, lo que quiero decir es plantar remolacha azucarera en las propias tierras de la iglesia. Beaumont se quedó desconcertado por un momento, pero inmediatamente mostró una sonrisa ingenua. Su Alteza, como sabe, los gastos de la iglesia han aumentado mucho últimamente debido a su academia militar, las universidades de mecánica y química, así como a la escuela de impuestos. Si los ingresos por tierras disminuyen aún más, me temo. No, probablemente lo malinterpretes. Las ganancias del cultivo de remolacha azucarera serán muy altas. Beaumont meneó la cabeza para sus adentros. La escasa cosecha de remolacha requería cuantiosos subsidios gubernamentales para mantener los ingresos de los agricultores a la par con el cultivo de trigo. Justo cuando estaba a punto de expresar sus dificultades, Joseph dijo de inmediato: actualmente, la remolacha no da ganancias, pero una vez que baje la producción de caña de azúcar en Santo Domingo, los precios del azúcar seguramente se dispararán. Hay que mirar más allá. Beaumont dijo: Su Alteza, para entonces el azúcar de Jamaica y las Indias Occidentales llegará en masa. Me temo que los precios... Respiró hondo y volvió a sonreír. ¿Qué te parece? La iglesia aportará 100 hectáreas para dedicarlas al cultivo de remolacha. Joseph pensó para sí mismo que las plantaciones de caña de azúcar de Jamaica y las Indias Occidentales pronto se quedarían sin esclavos para trabajarlas. ¿De dónde sacarían la caña de azúcar para inundar Francia? Pero este asunto era demasiado extenso y no podía compartirlo con Beaumont. Espero que la iglesia pueda aportar 30.000 hectáreas de tierra cultivable para plantar remolacha. A Beaumont se le salieron los ojos de las órbitas. ¿Te refieres a 30.000 hectáreas? ¿Cómo es posible? Aunque con las subvenciones, los ingresos del cultivo de remolacha eran relativamente aceptables, no estaba dispuesto a apostarlo todo a las subvenciones. Dada la situación fiscal del gobierno francés, no había garantía de que las subvenciones siempre se pudieran pagar. Si más adelante tuvieran que volver al cultivo de trigo, habría que lidiar nuevamente con el intercambio de herramientas agrícolas, semillas y canales de venta, y todo eso costaría dinero. Joseph intentó persuadirlo durante un tiempo, pero Beaumont solo aumentó el área de cultivo a 800 hectáreas y luego se negó a ceder más. Joseph meneó la cabeza con impotencia. ¡Qué oportunidad perdida de ganar dinero! No le quedó más remedio que decir: arzobispo, ¿qué le parece esto? Puedo firmar un contrato de arrendamiento con la iglesia. Ah, ¿qué es eso? La iglesia entrega 40.000 hectáreas de tierra al ministro de Agricultura para su administración, y el gobierno le pagará un 5% adicional a la renta del arrendatario cada año. Por supuesto, la iglesia debe ayudar al gobierno a exigir a los arrendatarios que planten los cultivos especificados. Aunque Francia ya había llevado a cabo reformas agrarias, estas no habían afectado a las propiedades de la iglesia. Por lo tanto, la mayoría de las tierras eclesiásticas seguían bajo el régimen de arrendatarios, y la iglesia aún ejercía una influencia significativa sobre los arrendatarios de sus tierras. Beaumont seguía siendo extremadamente reticente. Tratar con los arrendatarios siempre era mucho más fácil que tratar con el gobierno francés. Después de todo, si el gobierno retrasaba el pago del arrendamiento, sin duda sería muy difícil para la iglesia exigirlo. Su Alteza, ¿es posible acordar menos, quizás 5.000 hectáreas? La expresión de Joseph se oscureció inmediatamente. A decir verdad, hoy en día el poder de la familia real no se parecía en nada a cuando tomaba prestado el grano almacenado de la iglesia. La política, la economía, el ejército, el poder judicial y la propaganda del país estaban en sus manos. Si no fuera por la necesidad de depender de la iglesia para mantener la estabilidad de la sociedad francesa, podría incluso confiscar sus tierras por la fuerza, y estos sacerdotes no tendrían más remedio que obedecer. Arzobispo Beaumont, también vine hoy por otro asunto. Joseph cambió repentinamente su tono calmado y habló en voz alta. El ejército expedicionario de Santo Domingo acaba de sufrir una derrota, y el Estado Mayor ha decidido enviar 8.000 soldados adicionales al Caribe. Y esto requiere una cantidad considerable de fondos militares.
la Iglesia tiene una responsabilidad innegable por el futuro de Francia, y Su Majestad el Rey necesita que la Iglesia proporcione 8 millones de francos para la fuerza expedicionaria. Beaumont se preocupó de inmediato. Su Alteza, la Iglesia no tiene tanto dinero. ¿Y la Iglesia nunca se ha hecho cargo de los gastos militares? Joseph fingió levantarse para irse. Creo en el poder financiero de la Iglesia. Por favor, informen a los demás arzobispos sobre este asunto. Espero que este dinero pueda depositarse antes de que parta la expedición. El rostro de Beaumont se tornó amargo y rápidamente detuvo a Joseph. Su Alteza, quizás podamos discutir más a fondo el contrato de arrendamiento. Fin del capítulo 625.